amados hermanos, el arrebatamiento de la iglesia es un tema escatológico. Obediencia, fidelidad al servicio de Dios. Amén. ¿Cuántos somos siervos de Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos obedecemos a su palabra? Amén. ¿Cuánto le somos fiel al Señor en todos sus mandamientos? Amén. En Gloria a todos Dios. sus estatutos y ordenanza que el Señor ha establecido para la iglesia? Amados, este acontecimiento mundial, la iglesia va a tener lo va a experimentar como una recompensa, como lo había manifestado, como una recompensa a su obediencia. Y allí es, hermanos, que cada uno de nosotros evaluemos, examinemos nuestras vidas, si estamos obedeciendo lo establecido por el Señor. Hermanos amados, y aún tenemos gracia y sobregracia para que cualquier asunto en nuestras vidas que quizás no está todavía arreglado, nosotros en este tiempo de la abundancia gracia podamos arreglar, porque el arrebatamiento o el rapto de la iglesia está a la puerta. El arrebatamiento viene del verbo arrebatar. ¿Qué es arrebatar? Quitar algo y trasladarlo a otro lugar. Es el traslado de la iglesia de la tierra al cielo. ¿Sí ve la magnitud de lo que es el rapto? Ahora, hermano, vamos a ver unos ejemplos bíblicos que nos muestra la palabra sobre hombres que fueron arrebatados de la tierra. Tenemos a Enoc. En el libro de Génesis, capítulo 5 y verso 24, la Biblia dice que Enoc caminó con Dios y luego el Señor lo arrebató. Caminó con Dios. ¿Qué significa? Obedeció a Dios. Aleluya, bendito Dios, gracias Señor. Enoc engendró a Matusalén, al hombre que vivió más años en la tierra. ¿Cuántos años
vivió Matusalén 969 años. Hermanos, y él fue raptado porque caminó conforme a la obediencia del Señor. Matusalén también fue. Gloria a Dios. Otro hombre, quien fue el profeta Elías. Yo recuerdo que de Elías, en un seminario de liderazgo, yo di todo ese estudio. Ya. ¿Quién era Elías? Elías, de acuerdo a la palabra de Dios, en Primera de Reyes, capítulo 17, vemos cómo Elías, usado por Dios como el profeta de Dios, Dios dio una palabra al rey Acab de que no iba a haber lluvia, y no hubo lluvia durante todo ese tiempo. Se cumplió la palabra del profeta porque obedeció a Dios. Luego Dios le dice: mira, Elías, aquí va a haber hambre. Y le dio una palabra y le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib. Yo ordenaré a los cuervos que te alimenten de mañana y de tarde, y abriré un arroyo, y en ese arroyo beberás agua. Aleluya. Luego Dios, después de aquel lugar, le dice: Elías, anda a Sarepta. Allá hay una mujer viuda que te va a dar alimento. Quizás el profeta pensó: ha de ser una mujer muy adinerada, porque a veces la mente humana es rápida. Si salía de un arroyo, salía, entonces él pensó que el Señor lo estaba enviando a un lugar donde aquella mujer tenía para sustentar. Pero Dios siempre ve nuestra obediencia. Santo, poderoso Dios, gracias. Y Elías llega donde la viuda, y la viuda estaba recogiendo unos leños. Y dice la palabra que Elías le da una palabra a aquella mujer. Y aquella mujer, a pesar que era lo último que le quedaba en la tinaja y lo último que estaba en la vajilla donde había el aceite, ella obedeció, porque Elías le dijo: dame primero a mí. Y ella cogió la poca harina que había y preparó aquella torta y le dio a Elías. Aleluya. Y por haber obedecido, tanto Elías como aquella mujer, vemos en Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 16, cuando el profeta le da una palabra y le dice: y la harina de la tinaja no escaseó
ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque aquella mujer obedeció la voz del Señor. Cuando nosotros obedecemos al Señor, hermano, esta promesa que fue sobre aquella viuda, esa promesa también es para nosotros. Amén. Cuando nosotros le damos primero al Señor, lo primero en toda nuestra vida, hermano, la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a menguar, porque usted ha considerado darle lo primero al Señor. Luego Elías vuelve donde estaba el rey Acab. Estoy narrando algo de este hombre, de este gran profeta. Y recuerde que ahí es cuando Elías se presenta delante de los 400 hombres que adoraban a Baales y les hace un reto, porque había una inclinación al Dios de los Baales, porque los profetas, los hombres que adoraban al Dios vivo, habían quedado pocos. Entonces Elías les hace este reto y aquellos hombres de Baal aceptaron y arman un altar, y Elías le dice: el Dios que responda y consuma todo este altar y consuma todo lo que habían preparado, el animal, la leña, el agua, ese será el Dios Altísimo. Recordemos que los hombres de Baal comenzaron a dar vuelta alrededor del altar, alrededor del holocausto, pero nunca el Dios de los Baal les contestó. Y cuando Elías oró al Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, hermano, Dios envió fuego y consumió todo ese olor. Vemos cómo Elías obedeció a Dios. Y la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 2, ahora sí pido que me lea, y el verso 11, ahí vemos cómo Elías fue arrebatado. Recordemos que Elías iba con Eliseo, porque él había dado una palabra a Eliseo, y Eliseo iba ahí pegado a Elías. Por eso que recibió esa unción de lo alto, fue traspuesta a Eliseo. ¿Lo tiene? Segunda de Reyes, capítulo 2, el verso 11 y 12. Amén. Léalo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos, y de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel, y su gente y a caballo. Y nunca más vio. Y tomando sus vestidos,
lo rompió en dos partes. Amén. Fue arrebatado Elías. Eso es lo que quiero mostrar. Fue arrebatado Enoc. Y Elías lo vio Eliseo cuando Dios lo tomó y lo llevó. Entonces, amados hermanos, vemos que el arrebatamiento de la iglesia se da. Por eso he tomado ejemplos de hombres que han sido arrebatados, pero para ser parte de aquello debemos de obedecer a Dios. Amén. La obediencia debe de estar en todo nuestro ser. Y el resto viene por añadidura, santo poder. La Biblia también nos habla de Felipe. Felipe era un anciano de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, capítulo 8 y verso 39, ahí vemos cómo Felipe fue traspuesto, porque él iba de Jerusalén caminando y el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice que se acerque a alguien que iba en un carro y era un eunuco, un etíope. Este hombre iba leyendo lo que está en el libro de Isaías 53. Y cuando Felipe se le acerca, le dice que no había quien le haga entender qué manifestaba el Señor allí. Felipe que le explicó acerca de la salvación. Subiéndose al carro, dice que le explicó, y aquel etíope eunuco fue salvo desde ese momento. Entonces él dijo: ¿y qué me impide que yo sea bautizado? Y pasaron por un lugar donde había agua, y dice que Felipe se bajó y bautizó al etíope, al eunuco. En ese momento Felipe fue traspuesto, y eso lo dice la Biblia en Hechos 8:39. Yo les dije antes, ya ven, Amén. ya lo tienen. A ver, mi hermano, léamelo, léamelo. Palabra de Dios la leemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando subieron del agua, y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y al eunuco. No le dio más y siguió gozoso su camino. Amén. Ya. Entonces, aquí vemos que Felipe solo fue traspuesto. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo estaban asoladas las persecuciones. Y veamos que fue el Espíritu Santo. Hoy la hermana Narcisa hablaba del Espíritu Santo, de buscar esa llenura. Cuando Felipe fue nombrado para el servicio, era un diácono. El requisito era, primeramente, en la iglesia primitiva, tener un buen testimonio, y segundo, ser lleno del Espíritu Santo.
el Espíritu Santo lo arrebató y lo sacó de ese entorno porque había persecución. Y luego en el otro verso, el verso 40, Felipe llega a un lugar y llegó a Cesarea y ahí predicaba el Evangelio. Fue traspuesto. Qué importante, hermano, buscar la llenura del Espíritu Santo. Ser bautizado en fuego. Ser bautizado, porque en el medio del peligro, cuando usted obedece y usted tiene un buen testimonio y usted es bautizado en el Espíritu Santo, Dios lo va a transferir a otro lugar a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto se dio en la iglesia primitiva. Felipe no fue arrebatado por Dios, fue el Espíritu Santo. Porque recuerden, hermanos, cada uno de nosotros, sí, en el momento que aceptamos a Cristo, tenemos el sello de propiedad del Señor. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Pero ahora es la llenura, es el poder, es la autoridad. Eso tiene que buscarlo la iglesia, la llenura de la presencia del Espíritu Santo. Por eso que a veces nosotros aquí adoramos al Señor, instamos, hermanos, busque la presencia del Señor. Dios va a derramarse, y Dios se derrama a través de lengua, a través de alguna interpretación de lengua. Pero a veces, no sé si nos intimidamos, pero no dejamos que Dios nos bautice con el poder del Espíritu Santo. Por eso Felipe fue traspuesto de un peligro a otro lugar. Amén. Obediencia. ¿En qué tiempo sucederá el arrebatamiento? Hoy nosotros escuchamos muchos escatólogos que están hablando de este tema. El libro de Daniel se dice que se está cumpliendo ya la última semana, que estamos en lo último. Pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y verso 36, léalo, hermano. Mateo 24 y verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Sí, de acuerdo a las señales y a todo lo profetizado por Daniel, por la semana, las 70 semanas, se dice que estamos en la última semana. Pero amado hermano, la palabra de Dios, ¿qué lo dice? Que nadie sabe el día ni la hora que será este acontecimiento. O sea, como iglesia, nosotros no debemos de dejarnos persuadir. Nosotros solamente tenemos que estar preparados
preparado, porque este acontecimiento se dará. Hoy es tiempo en el cual la iglesia debe de estar lista y preparada para poder ser parte de ese acontecimiento mundial. Hermanos amados, hoy es muy fácil irse en el rapto. Es fácil. Solamente el Señor nos pide obedecer su palabra. Santo bendito. Obedecer su palabra, ser fiel a Él, servirle al Señor. Hermanos amados, tratemos de estar preparados, porque después del rapto, ahí sí vienen cosas. Si la iglesia hoy en este tiempo aún tiene que pasar muchos sacudones o persecuciones en contra de la iglesia, pero amados hermanos, tenemos el Espíritu Santo, que es nuestra ayuda. Y mientras la iglesia esté en la tierra, el Espíritu Santo estará con nosotros. Y Él es nuestro ayudador. Él es el que habla a nosotros. Él es el que está guiándonos. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo ya no estará. ¿Qué sucederá en aquel día? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 13 al 18. Voy a leer, dice así: la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Claro, nosotros hoy somos atalaya al mundo, somos atalaya. Y yo creo que cada uno de nosotros cumplimos la comisión, cumplimos ese mandato de Dios de predicar al amigo, al familiar, de predicarle la palabra. Pero sabemos, hermanos, que aquellos no tienen esa esperanza, y que el Señor tenga misericordia de ellos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El verso 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes resucitarán primero en el arrebato o en el rapto de la iglesia? Los muertos en Cristo. Los que tuvieron la muerte natural. La muerte natural, pero ellos recibieron al Señor y durmieron nomás. Entonces todos los que han dormido en el Señor y que obedecieron a Dios,
Dios, hermanos amados, ellos resucitarán primero. Resucitarán los muertos en Cristo, resucitarán primero. O sea, todas las tumbas, aún de los que murieron en alta mar o que quedaron murieron sepultados en un deslave, en un accidente, y que nadie pudo coger esos cuerpos, todos ellos se levantarán. Pero los que confesaron a Cristo Jesús, ellos se levantarán primero. Amén. Imagínense, hermano, los sepulcros abriéndose, la tierra, quizás mucha gente muerta saliendo. Tremendo acontecimiento, tremenda maravilla. Aleluya. Y sigue diciendo la palabra, verso 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Segundo, los cristianos vivos serán transformados y arrebatados. No cree, hermano, que usted se va a llevar esta vestimenta. Será transformado con un cuerpo celestial. Todo esto se quedará y será raptado. Por eso es necesario que la iglesia esté apta, que la iglesia esté preparada, que la iglesia no duerma, que la iglesia esté velando, porque la venida del Señor se acerca. Por eso el verso 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Que el que está durmiendo, el hermano le diga: hermano, no duerma, sacúdete, porque el rapto viene. Arregla tu vida, porque el Señor viene por una iglesia. Amén. Y la condición de la iglesia debe de ser una condición de santidad. La iglesia debe de estar vestida de lino fino, que son las acciones de los justos. Bendito Dios. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie entrará a la gran tribulación. Y ahí se será. Tremendo. Si hoy es difícil vivir en esta tierra, cuánto más los acontecimientos que se darán después del rapto de la iglesia. Los que no se prepararon se quedarán para la gran tribulación. Mateo capítulo 24 y verso 21 dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ni la habrá, porque la iglesia no pasará la gran tribulación. Eso también se lo discuto y siempre escucho a muchos escatólogos. ¿Ya? La iglesia no. La iglesia sí.
pasará persecución. Amén. Por eso es necesario estar velando. Amén. Aleluya, amén. Hermanos amados, es importante que nos preparemos cada día, porque no sabemos el día ni la hora en la cual se dará este acontecimiento. No sabemos. Quizás usted puede estar trabajando, quizás otro puede estar comiendo, otro quizás ha de estar durmiendo, pero de que será el rato. De que las señales se cumplen, se están cumpliendo. Y que la iglesia está advertida, la iglesia últimamente, los temas han sido para que la iglesia esté preparada y botemos de nuestra vida toda basura que muchas veces la recogemos para guardarla en nuestros corazones. El pastor Suriaga está dando un seminario, hermanos, muy bueno. Habla hasta en la parte fisiológica de la iglesia, que así como evacuamos desechos, así la iglesia debe de evacuar los desechos que tiene en el corazón o que tiene la mente, porque ya no es tiempo de tener esos desechos, porque por estar cargado de esos desechos podemos perder una salvación que está a la puerta de la iglesia, porque la iglesia es la que se va en el rapto. Dios. Pero si no concientizamos, hermanos, debemos, hermanos amados, de considerar que ya no es tiempo de guardar cosas que no edifican. Guardemos lo que edifica, que es la palabra de Dios. Amén. Estemos conectados todo el día con Dios. Usted puede hacer sus labores, pero su mente está con Dios. Su mente, uno puede estar haciendo todo, pero su mente. Por eso es que cuando uno está conectado con Dios, cualquier cosita que nos pasa, enseguidita, oh gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Eso es lo que el Señor demanda para la iglesia. Y vamos a tener una aplicación en el libro de Mateo capítulo 24 y el verso 21. Sí, ya lo di lectura. Sí, vamos a Apocalipsis 22:7, ese era. Apocalipsis 22:7. Recuerde el tema, el arrebatamiento de la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Amén. Y el Señor no se olvida de su iglesia. Usted y yo somos estima grande delante de Dios. Usted y yo gozamos de la bendición de Dios. Usted y yo, el Señor no desea que nadie perezca. Amén. Porque Él ama la iglesia. Lo dio todo en la cruz del Calvario por redimirla. Ahora de nosotros es que depende cuidar ese regalo que el Señor me ha dado.
de nosotros, amados hermanos. Concienticemos en esa parte. Les invito a ponerse en sus pies y vamos a leer Apocalipsis capítulo 22 y verso 7. Amén. Toda la iglesia, cuando lo tenga, para leerlo todo en equipo. Quiere decir que como aquí habemos más o menos más de 40, quizá más de 40, entonces esto va a sonar fuerte. Amén. Porque a veces hasta para leer la palabra tenemos pereza. Santo. Amados, amemos la palabra. Aleluya. La palabra debe de ser tan dulce a nosotros. Como la miel. Es como miel Bendito. que deseamos saborear. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice así: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es bienaventurado el que guarda esta palabra. Es bienaventurado el que obedece esta palabra. Amén. Es bienaventurado el que ama esta palabra. Aleluya. Bienaventurado, amados hermanos, el que es fiel Amén. a obedecer esta palabra. Amén. Amada Aleluya. iglesia, el arrebatamiento será. Y la iglesia debe de estar velada. Amén. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos. Señor. Te exaltamos, Dios amado. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Gracias, Señor Dios mío, por recordarnos Señor. que el tiempo está ya. Gracias, Señor, por decirnos, Señor, que todo se está cumpliendo y que nosotros como iglesia debemos de estar muy claro que el rapto de la iglesia está a la puerta y que para ser parte de ese rapto debemos de obedecer Sí, Señor tu amado. palabra. Debemos de cumplir con todo lo que está establecido en la Santa Escritura, aquella palabra que cada día está en nuestra mente y en nuestro corazón para recordarnos, Sí, Señor Dios amado. mío, Poderoso. lo Dios valioso mío, Señor. que es esa palabra para Reclamo, nosotros, Señor. que en Señor, nosotros aleluya, Señor, a debe tu de pueblo, ser Padre, un en todas deleite las naciones en este lugar, Padre mío. leer, Tanto milagro, escudriñar, prodigio, Señor estudiar amado. tu Señor palabra, amado, Dios Todopoderoso, porque Todopoderoso, allí Padre mío, Dios mío, vamos Señor, a obtener grandes bendiciones. oh Padre de la gloria. Gracias, Señor, Dios, orando por el pastor. por haber escrito, Dios amado, a la iglesia de los tesalonicenses Gloria a Dios. sobre tu venida y cómo se dará este acontecimiento mundial. Sí, Señor amado. Misericordia, Padre bendito. En el nombre de rapto, Jesucristo. primeramente Oh, serán Santo. levantados los que un día aceptaron a Cristo Sí, Señor amado. y obtuvieron la muerte natural, Santo. porque ellos durmieron. Gloria a Jesús. Ellos serán levantados de sus Aleluya, tumbas. Dios mío.
en el lugar donde ellos estén. Señor, Quizás muchos se levantarán, Dios mío, de las aguas. Santo, bendito Dios. Dios, porque así lo dice tu palabra. Busca Y luego, al Señor, vil preciado. los que hayamos quedado, los cristianos vivos, serán transformados con cuerpos celestiales Sí, Señor amado, poderoso. y serán arrebatados. Sí, Padre. Y el Señor lo Misericordia, recibirá Padre. en el aire. Santo, bendito Rey mío. Y los que no estuvieron preparados, Señor, por ellos oramos. y los que no Señor, estuvieron preparados, suplico y te pido, se Señor, quedarán para la gran tu tribulación. mandamiento, Señor, que dice: Dios ama mío, al prójimo, ayúdanos. primero amarte a ti. Ayúdanos, Señor. Por eso tu palabra, Padre, nos ilustra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Oh, Santo, Ahí nos poderoso, hablas gloria a Jesús. de 10 vírgenes. Santo, bendito, poderoso, Rey mío y Dios mío, Señor. Prudente, Señor. 5 prudentes Gloria a Jesús, Padre de la y gloria. 5 Oh, Señor insensatas. amado, Dios todopoderoso. Las Ayuda a tu pueblo, prudentes, Señor, ser prudentes, bendito Dios. cogiendo sus Preparados, lámparas, Señor, preparados. llevaron Para cuando consigo tú vengas, digan: aceite Padre mío, en sus vasijas, y no sean como los insensatos, Padre de la gloria. y las insensatas cogieron sus lámparas Poderoso de Israel, y se fueron a recibir grande y misericordioso. al Señor, aquel novio que venía. Ayuda, Señor, ayuda. Luego la palabra de Dios A que te dice laven en espíritu y verdad, y no de palabras, Señor. que demoró en venir y llegó la noche Ayúdame, y Padre, todas Padre, cabecearon mi amor. y se durmieron. Eres tú nuestra luz. Pero se escuchó una voz de los aires Te suplico en este. que decía: Fluye, Espíritu. aquí viene el amado, Fluye. aquí viene el novio. Santo, milagroso Dios. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Y las 5 Fluye, Rey mío vírgenes y Dios mío. prudentes Hay poder en la palabra. corrieron Señor, tu al palabra es encuentro, viva y eficaz, Señor. y las insensatas Señor, levántale este pueblo, mi Dios. con doble vida, Levántalo, Pastor Padre. con doble manera de vivir, Amado Dios Todopoderoso, Señor. ella se les agotó el aceite Poderoso. y pedían Levántalo, Señor. que les dieran Sí, Señor. aceite, Sí, Padre de pero la gloria, nadie no permita, les dio, Señor, que este porque pueblo ya sea el como las tiempo santas paz. se había terminado. Padre de la gloria. Sorrabaisó. Dios, Padre mío, Socalabacá, Señor, que muchos barrabaisó. están fallando en este lugar, mi Dios. Ay, sí, Pero para eso me regacho. traes, Señor, para que ore por ellos. Para que, Señor, poderoso y hermano santo, hermano querido, sí, querido. Dios mío, Te amo, hermano, ayúdanos, Señor, porque no. a concientizar que este es el tiempo de almacenar aceite en nuestras vasijas. Esa presencia del Espíritu Amoroso Santo, Espíritu Santo, esa presencia de Dios, Jehová, se ejerce. para que no nos pase Te amo, como les pasó a las 5 insensatas. Dios mío, Señor. Llegó el novio Ayúdame. y entraron las 5 vírgenes prudentes, Dios, como las 5 vírgenes que estaban hartas, Sí, Señor. que se habían preparado, Santo, poderoso. entraron a las bodas. Y luego vinieron las insensatas Gracias por tenerme como instrumento. y tocaron la puerta, Sé que avivarás. y la puerta se Tú cerró. tendrás, Señor amado. La Y el gloria y la Señor honra les son dijo: tuyas. no os conozco, Sí, Señor amado. salid de aquí.
Rey. Amoroso Así será Santo de Dios. Ten la venida misericordia, del Padre. Señor. Ten Amada misericordia, iglesia, Rey mío, Dios mío. La ilustración de aquellas vírgenes es una parábola para la iglesia, Señor, para concientizar, déjame, Padre bendito. para examinarnos cómo está mi condición espiritual, Grande, poderoso, Santo. para arreglar todo lo que hay que arreglar. Si algo me Por eso falta, busca que el Señor nos para ser ayude usado, a arreglar, Padre. porque es tiempo de estar preparado. Papá. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias, gracias. Padre bendito, Rey mío, Dios mío. Gracias Necesito. por esta tu palabra, Padre. Bendito Jesús. Aquella palabra, Señor, Bendito Rey mío, Dios que mío. nos hace conocer que no debemos de ser ignorantes Señor bendito. a todo este acontecimiento mundial que se dará. Misericordia, Señor. Por eso tu palabra mismo nos dice, por tanto, Pero todo es tuyo, nada alentamos los unos Sí, hacia los otros humildes. con esta su palabra. Tu instrumento, papá. Muchas gracias. La palabra es predicar, Muchísimas gracias. la palabra es enseñar. Oh, sí, Señor. Y durante todo este tiempo venimos hablando de la preparación, de que debemos de estar preparados para ser parte del rapto de la iglesia. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por la iglesia, Padre. Esperamos, Señor, que esta palabra, Padre, sea como martillo, Padre, en la cual esté martillando Señor, cambia su en su vestimenta, vida. Señor, cambia su orgullo, humildad. Porque el tiempo ya está. Oh, Padre de la gloria. Te adoramos, Dios, Dios, amado mío. y te exaltamos, Señor, Espíritu Santo de Dios. y Dios mío. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Gracias. En el nombre de Cristo Cristo Jesús. Jesús, sí, Señor amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero decir algo acerca de la vigilia.